Buena. Esta es la voz del Ministerio Cavades, conducido por el licenciado Leonel Comas, caminando bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo soy una persona que Dios me ha dado tanta resiliencia que cuando yo iba creciendo, a mí me decían, tú no eres hijo de tu padre. Y nunca se lo pregunté ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos, ni a vecinos, ni a nadie. Hasta que yo dije, si yo soy igualito a mi padre, ¿quién me va a decir a mí que yo no soy hijo de mi padre? Para la gloria y la honra del Señor. Porque el diablo trató de marcarme desde mi niñez y nada de esto me ha hecho daño emocionalmente. Me siento feliz, tranquilo. Y quiero decirle que precisamente yo veo tanta ceguera espiritual en este tiempo que estamos viviendo, que yo le preguntaba al Señor que qué es lo que está pasando, que la gente no cree que Dios habla, los pastores no creen que Dios habla, la mayoría. Es decir, cuando tú hablas de meterte con Dios, de orar, ayunar, esto es como una herejía en este tiempo que estamos viviendo. Te catalogan de fanático, que Dios es el único que habla contigo y que ese es el hombre que Dios más le habla. Entonces, ¿qué hizo Dios? Mira, te voy a dividir los creyentes en 3 dimensiones para que tú estés claro qué es lo que está pasando con mi pueblo. Hay un 50% de los cristianos que solamente están fundamentados en la Biblia y en la fe. Ese es el 50% de los cristianos. Esos cristianos no le hablan de que Dios te habló, de revelación bíblica, de revelación del Espíritu Santo, de hablar en lengua, de reprender demonios. Esa gente no hace nada de esto. Esa gente lo que tienen es mucho conocimiento y se meten en la hermenéutica, se meten en el conocimiento, se meten en todo lo que tiene que ver con los idiomas, que se aprenden el hebreo, el arameo, todo esto, la hermenéutica. Son muy profundos en esos temas y tú lo ves que se desplazan en esos temas y tratan de convencer a todo el mundo de que esa gente que hablan en lengua, esas son gente fanática, esa gente que danza en el espíritu, son gente fanática y se meten por ahí. Pero esas son gente que a la mayor, o casi el 100% de esa gente van a pasar por la gran tribulación, porque como no creen en la manifestación del Espíritu Santo, van a tener que verse allá y se van a salvar por la palabra, por la fe en Cristo, y van a pasar la mayoría por la gran tribulación. Hay otro 40%, esto, yo te estoy dando una síntesis porque yo necesito 3 conferencias para poderle dar, el 50% de los creyentes tienen más o menos el 50%, tienen más de 100 características. Por ejemplo, son gente que se gusta el recasamiento, son gente que todo lo justifican, tratan de llevar todo a su propia concupiscencia y todo lo justifican por la palabra y tratan de buscar una cita bíblica que se ajuste a su condición para hacer creer que todo está bien. También hay un 40% de los cristianos, que este 40% de los cristianos es un cristiano que tú lo ves que alaba, glorifica a Dios, ora, ayuna, y tú lo ves que en la iglesia eso es lo máximo, y alaba y glorifica a Dios y de todo. Y ese tipo de creyente es un creyente ambigua, es un creyente que tú lo ves haciendo de todo en la iglesia y cuando llega a su casa sigue siendo la misma persona. Así tú ese cambio que tú viste en la iglesia, esa danzadera, esa brincadera, es algo en la iglesia. Es algo en la iglesia. Es un creyente que predica la palabra, él habla mucho de Dios, pero generalmente no vive lo que dice. Él dice una cosa y hace otra. Ese 40% cree mucho en uno y en el otro. Es decir, cree tanto en el 50% de los creyentes, así, son gente fanático, que si yo qué, se identifica un poco, pero también se identifica con el tercero de los creyentes, que es el 10%. Estamos hablando del 50, el 40 y el 10%. Hay un 10% de los creyentes, el 50% le gusta defenderse mucho. Ese cree en defenderse, no porque yo soy así, no porque yo esto. Es un tipo de creyente que trata de defenderse. Pero hay un 10% que es el tercero, que es un creyente que depende completamente de Dios. Es un creyente que generalmente todo se lo deja a Dios. Es un creyente que lo maltratan, lo humillan, lo ultrajan y hace lo mismo que hizo Jesús. Inmodició
y no abrió su boca. Es un creyente auténtico, es un creyente firme, que le levantan calumnia, lo humillan, lo maltratan, lo ultrajan, lo pisotean, lo tiran, lo levantan, le dicen de todo. Y ese creyente se mantiene confiado en Dios porque él sabe que la voluntad de Dios es absoluta y sabe que esperar en Dios es lo más difícil, pero es lo más seguro. Ustedes ven que ese creyente es como Moisés. Moisés fue a Egipto a sacar el pueblo. Y el Señor le envió señales. Le envió todas las señales. Hizo milagros, mandó la mosca, mandó el mosquito, mandó la langota. Y ese creyente, Moisés, se mantenía firme ahí. Y él veía que no lo dejaban salir, pero Moisés no peleaba, Moisés no vivía ultrajando al faraón de Egipto ni nada. Él se mantenía tranquilo. Él hacía solamente lo que Dios le mandaba hacer. Y lo que Dios mandaba hacer para él era lo máximo. Y así mismo es ese tipo de creyente que hay hoy. Ese 40% es un creyente que cree un poquito en el 10% y cree un poquito en el 50%, porque no tiene afinidad. Es un creyente que se identifica con el hablar en lengua, danzar en el espíritu, recibir mensajes de Dios, analizar los mensajes de Dios, escuchar los mensajes de Dios, obedecer los mensajes de Dios. El 50% no obedece a los mensajes de Dios. El 50% obedece más a un folletico que hagan de reglamento interno de un concilio o de una organización. Él cree más en eso que en la manifestación del Espíritu Santo. No, porque el concilio tiene tal regla, porque el concilio tiene tal norma, porque el concilio se maneja así. Ese tipo de creyente, el 50%. Y tú lo ves que él cree que con cumplir con un folleto de un concilio sustituye al Espíritu Santo. Porque el creyente, que es el 10%, cree en la palabra que dijo Jesús. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Es como esta mujer que hablaba con esa seguridad, la mujer samaritana, que le decía a Jesús: no, porque a mí me dijeron que en este monte, en Jerusalén, solamente se debe adorar. Y Jesús le dijo: tú hablas de lo que tú no sabes, nosotros hablamos de lo que sabemos. Porque si llegará la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores, ni en este monte, ni en Jerusalén se adorará al Padre, sino que donde quiera se adorará al Padre en espíritu y en verdad. Ahora mismo yo estoy en Carrefour y yo estoy adorando al Padre en este momento, porque eso corre por mi vena. Porque cuando me llegue esa cinta, grave este mensaje, yo quisiera callar. Yo quisiera hacer como Jeremías, que ya quería callar. Pero el fuego que hay en mí es más fuerte que la oposición que tengo. Y tengo mucha oposición porque yo le creo a Dios. Y Dios me ha traído para este tiempo, para ser manifestado, para liberar a la iglesia y a los pastores de una crisis que viene para el mundo entero. Pero ellos no me están haciendo caso. Ellos creen que maltratándome a mí, humillándome a mí, es que ellos están bien delante de Dios, pero no saben que Dios pelea por mí. Y el día que Dios actúe, no se sabe qué va a pasar con ellos. Porque yo lo dejo tranquilo y Dios te lo deja tranquilo. Y yo sé que Dios va a pelear por mí. Y por eso no me hacen caso. Y entre más tranquilo yo me quedo, más rápido Dios pelea por mí. De manera que son tres tipos de creyentes. Y le solicito a los pastores que quieren buscar a Dios de corazón, que me den una conferencia de 3 días. Que les voy a hablar un día del 50% de los creyentes. Otro día les voy a hablar del 40% de los creyentes. Y otro día les voy a hablar del 10% de los creyentes, que tienen que ver con todas sus características, con toda su forma de cómo ellos buscan a Dios. Y los tres están dentro de la misma iglesia. Eso es lo grande, que los tres están dentro de la misma iglesia y los tres se consideran que están bien. Para ellos están bien los tres, pero tienen características diferentes, y el primero va a pasar por la gran tribulación, según lo que me revelaba el Espíritu Santo. Así que el Ministerio Cavade pone la conferencia, los tres tipos de creyentes,
al 50%, al 40%, al 10%, lo exponemos a las personas que quieren buscar a Dios en espíritu y en verdad. Los creyentes que no han sustituido, y los pastores, al Espíritu Santo en la iglesia, los que creen que el Espíritu Santo puede decir, apartarme a Bernabé y a Pablo para el ministerio. Los que creen que el Espíritu Santo puede romper la agenda humana para él hacer su propia agenda, pero al 50% nadie le cambia esa agenda. Porque ellos creen más en la agenda humana que en la agenda de Dios y ven a la iglesia como una institución humana. Pero el 10% sabe que la institución cristiana tiene parte humana y tiene parte espiritual. Pero el 50% ve la iglesia como una institución simple y llanamente humana y ya, es el cristiano, nadie lo saca de allí. Pero hay un día que Dios va a hacer una revolución espiritual que va a poner a esos creyentes en lo que tienen que estar, o el Señor lo va a preparar y se lo va a llevar, porque la obra de Dios no es un relajo. Cristo fue que murió en la cruz del Calvario y no va a dejar que una humanidad se pierda por una partida de pastores rebeldes, malcriados, irrespetuosos, que no quieren respetar la orden de Dios. Cuando dice una cosa, ellos quieren hacer lo que ellos les dé su gana. Y Dios no es relajo, y Dios se respeta, y Él un día te va a poner en tu lugar. Dios te bendiga y Dios te guarde. 809-885-8292. Si tú crees que esto puede ser verdad, comparte esta bendición, porque el pueblo de Dios hay que enderezarlo, porque está de A, E, I, O, U. El pueblo de Dios está ignorante y hay que comenzar de nuevo a regenerar la iglesia del Señor.